Voto por México. Estamos en el programa Voto por México, iniciando esta serie de programas durante las próximas semanas hasta antes del domingo electoral del 4 de junio. Agradecemos su sintonía a este programa y vamos a hablar de elecciones en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. Bienvenidos a Voto por México. Déjeme darle datos antes. Más de 15 millones de personas están llamadas a las urnas en las elecciones del próximo domingo 4 de junio en Coahuila y en el Estado de México. Ganar debates, ya lo sabemos, no significa ganar elecciones. Tiempo de debate, de confrontación de ideas, de saber cómo se quiere gobernar el Estado de México y el Estado de Coahuila, que viven estos tiempos camino a su proceso electoral. En Voto por México vamos a debatir sobre el avance de esta jornada, las propuestas de los candidatos y el impacto de los resultados en estas entidades clave. No en vano, esta jornada electoral es calificada como la primera vuelta a la presidencia del 2024. Así es que vamos comenzando y desde luego le informo a usted que el lunes pasado, se llevó a cabo el segundo y último debate oficial entre los candidatos a gobernar el estado de Coahuila. Ahí vamos a empezar. Presentaron sus propuestas en medio de descalificaciones. Ahora en tus manos está el cambio verdadero con el Morena, con el voto de Morena. Si el PRI se va, jóvenes, por mi sombrero, que Peso Pluma vendrá. A los exgobernadores y exalcaldes corruptos les espera la cárcel. Ya tenemos las esposas para agarrarlos. Les quitaré lo que te han robado a ti y te lo voy a devolver. Segundo, terminaré con los gates, esa fuerza coahuila nociva y su imperio del terror. Con todo respeto, candidato de Morena, de seguridad usted no sabe nada. Para el candidato del PT, que estoy a más mentiroso, es el peor subsecretario de seguridad que ha tenido México en su historia. Y bueno, en su currículum lleva la muerte de 150,000 mexicanos que por su incapacidad fueron asesinados en todo el país. Actualmente me encuentro con 3 priistas. Por cierto, uno que se hizo millonario a costa de explotar a los mineros. Otro que es un político de mentiras y que solo obedece a las órdenes de Rubén Moreira. Y otro con hambre de poder y que traicionó al presidente de la República. Por eso te digo, Coahuila, sí hay otro camino. Bueno, y vamos a empezar con nuestra primera participación de nuestra mesa de debate y análisis. Quiero dar la bienvenida a Hamlet Almaguer, que es diputado federal, consejero nacional de Morena y secretario de la reforma electoral de este partido Morena. También le doy la bienvenida a Francisco Labastida, ex candidato presidencial del PRI. Señores, los saludo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo está usted? Gracias. ¿Qué les parece empezar hablando de Coahuila, si les parece esta primera participación? Sí, sobre, bueno, ¿qué es lo que ustedes esperan, tanto Morena como en este caso la alianza que forma el PRI y el PAN en el estado de Coahuila? Sí, ¿qué es lo que están esperando? Hamlet Almaguer, empiezo contigo, sobre todo luego de escuchar pues que hay una división ahí, digamos, entre los aliados de Morena. Bueno, decirte que el 62% de los coahuilenses desean un cambio en su entidad. Ya no soportan más corrupción y sobre todo más deuda, que es lo que tiene asfixiado al estado de Coahuila. El debate giró en torno a estos más de 40,000 millones de pesos en deuda. Es un escándalo lo que han hecho los gobiernos del PRI en Coahuila con los recursos públicos. En Estados Unidos se lograron recuperar de un solo servidor público, del exsecretario de Finanzas, 5,000 millones de pesos que se robaron. Y ahora hay una disputa jurídica entre el gobierno federal y el gobierno del estado por ver a quién le corresponde
recuperar esos recursos. El candidato Guadiana hizo propuestas muy interesantes, sobre todo las becas para estudiantes de nivel profesional, y sí me parece que el aspecto más relevante para lograr derrotar al PRI y al Moreirato en el estado de Coahuila es la unidad que logró que en Oaxaca, por ejemplo, y en el estado de Hidalgo, que tenían también décadas de gobiernos del PRI, se pudiera obtener un triunfo de la izquierda, unidad que en el Estado de México está logrando que la maestra Delfina vaya 20 puntos adelante. Entonces, coincidir con el mensaje de mi presidente Mario Delgado, quien invitó a los partidos políticos, al PT y al Verde, que son nuestros aliados a nivel nacional, y a sus candidatos, a que puedan sentarse a dialogar con Morena y que logremos cerrar filas en este último mes de campaña para lograr derrotar al PRI, que es lo que el 62% de los coahuilenses desean. Raúl. Francisco Labastida, ¿en Coahuila están cansados del PRI? Yo estoy convencido de que no, así lo indican las encuestas. El candidato de la alianza, porque no es solo el PRI, es el PRI, el PAN y el PRD, va muy adelante, pero adicionalmente yo diría que hay elementos muy importantes para pensar que va a tener buenos resultados. Uno de ellos es que ha habido un buen gobierno. Si uno compara, por ejemplo, la criminalidad en Coahuila respecto a la criminalidad del país, Coahuila está como 10 veces abajo de la criminalidad del país. La economía va bien y creo que las finanzas públicas van bien. Entonces, hay hechos que sustentan, que dan confianza para que pueda proseguir un candidato que además lo veo bastante bueno. Por decirlo de alguna manera, bastante mejor que los otros tres. Y lo que dice Hamlet, la deuda, Francisco. No tengo conocimiento de ello, no me puse a estudiar las finanzas de Coahuila, ni cuánto deben. Lo que importa es cuánto deben con relación a su presupuesto total, porque eso es lo que influye, y los plazos de la deuda. Es decir, solo para poner en comparación, el gobierno federal está debiendo en este momento, o subió el pago del servicio de la deuda a más de 1 millón de millones de pesos. Eso es lo que paga solo de servicio el gobierno federal. Yo le respondo lo que no sabe el señor Labastida. El estado de Coahuila debe más de 40,000 millones de pesos y eso significa el 70% de su presupuesto anual. Es una catástrofe. Y creo que no vio el debate porque el propio candidato del PRI aceptó que es una losa muy pesada para las finanzas del estado. Todos hablaron de reestructurar la deuda. Entonces no se puede obviar pues el elefante que está en la sala. No puede más Coahuila con esas finanzas, no están sanas. Todos lo aceptaron en el debate. Lo tendrán que arreglar. Va a pesar el tema. Yo agregaría al señor Hamlet una consideración. ¿No le pesa al gobierno federal tener un servicio de la deuda de 1 millón de millones de pesos? Lo que pesa en este país es lo que usted y el presidente Cedillo intentaron con el Pemex Gate. Desviaron 1,100 millones de pesos para su campaña presidencial. Hay una sentencia, el SUBRAP 18-2003, que lo aclara. Entonces, no sé con qué cara puede hablar de un peso para la nación con el legado catastrófico que ustedes le dejaron a mi generación. Yo era un niño cuando ustedes intentaron robarse la presidencia con esos recursos. Quisiera ver si nos podemos entrar en el tema de Coahuila, Hamlet y Francisco Labastida, si están de acuerdo con esta propuesta que les hago para que nuestra audiencia pueda tener un panorama completo sobre el tema. La pregunta es evidente que el estado de Coahuila, sobre todo en el tiempo de Moreira, fue donde adquirió mucha deuda. Sin embargo, bueno, parece que los ciudadanos ahí están valorando otras cosas. Esto de acuerdo con lo que se ve en algunas de las encuestas que ya veremos más adelante. Hamlet, el tema de la falta de unidad de los aliados de Morena
está pesando? ¿Va a pesar en Coahuila? Claro, claro que está pesando. Es el principal factor y es la principal razón por la que no vamos adelante en Coahuila. Porque el 62% de los coahuilenses no quieren otro gobierno del PRI. Bueno, ahora en coalición con el PAN, ¿no? El PRIAN, que siempre dijimos que existía y ahora pues es un hecho. Por eso la invitación, tanto al Verde como al PT, a que cierren filas. Nunca es tarde. Se ha logrado en otros estados, en otras entidades de la República y ha tenido buenos resultados. En ocasiones ha sido Morena quien con generosidad ha declinado a favor de nuestros aliados para lograr derrotar al PRIAN. Así pasó en el estado de San Luis Potosí, donde unas semanas antes de la elección y con la intervención también de Mario Delgado, pues las bases morenistas apoyaron al candidato del Partido Verde para lograr la transformación en el estado. En el caso de Morelos también, por ejemplo, pues gobierna un partido aliado y no estamos cerrados, por el contrario, debemos de ir en unidad para lograr derrotar al PRI y a esta herencia que le está dejando a los coahuilenses de 40,000 millones de deuda. Hamlet, ¿estás reconociendo en cierta forma que Manolo Jiménez del PRIAN, como le has llamado, tiene posibilidades de ser el próximo ganador de la contienda? Sí, yo lo que estoy diciendo es que en las encuestas, y lo ha reflejado también nuestro presidente Mario Delgado en su conferencia de ayer, señalan que hay una ventaja del candidato del PRI de algunos puntos, cerca de 10 puntos, pero que si sumamos las preferencias que hay por Guadiana, con las preferencias que hay por Mejía, con las preferencias que hay por el candidato del Verde, sin duda se le daría la vuelta a esa elección sin mayor problema. Por eso la unidad es clave para lograr la transformación del Estado. De la misma manera en la que yo estoy reconociendo lo que dicen las encuestas en este momento, pues yo pido que se reconozca lo que ocurre en el Estado de México, donde Delfina tiene una ventaja de más de 20 puntos y el grupo Atlacomulco está a punto de ser derrotado de manera definitiva. Estamos ante la catástrofe del siglo para el PRI. Yo diría que es una derrota de la misma dimensión a cuando el señor Labastida perdió la presidencia de la República. Es la primera persona candidata del PRI que pierde la presidencia y ahora pues Alejandra del Moral va a ser la primera candidata a gobernadora del PRI que pierde esa entidad. Déjame acabar con Coahuila antes de pasar al Estado de México, si me permites, Hamlet, y termino con Coahuila, básicamente con Francisco Labastida. Sí, ¿qué tiene Manolo Jiménez que de alguna forma ha gustado a los coahuilenses que le marcan las encuestas una preferencia, Francisco? Hasta donde yo lo veo y lo entiendo, veo que tiene una buena forma de comunicarse, creo que tiene buenas propuestas y buena presencia. Articula bien sus conceptos, creo que es mejor que los otros candidatos. Su juventud, la propuesta, ¿qué se fija tú que has participado en tantas elecciones, Francisco Labastida? El ciudadano, ¿por qué prefiere a uno u otro candidato? Bueno, en parte los ciudadanos votan con la razón, con la cabeza y en parte con la emoción. Eso siempre se ha sabido. Yo tengo la absoluta confianza de que va a ganar el candidato de la alianza porque es un mejor candidato. Bien, vamos a escuchar la entrevista que realizó un pequeño inserto, un pequeño bite, como le llamamos aquí en la televisión, de lo que nuestros compañeros de Mega Noticias allá en Coahuila, concretamente en Torreón, tuvieron la oportunidad de platicar con Ricardo Mejía, un hombre que, bueno, subsecretario de Seguridad y además participa por Partido de Trabajo. Vamos directamente a escucharlo. De algún modo hay un control criminal de un grupo que ha mantenido ciertos delitos a la baja y que nosotros vamos a cuidar, como es el tema del homicidio doloso, pero por otro lado hay otro tipo de delitos que se han incrementado, como es el narcomenudeo, y que no tenga el temor a la policía como hay ahora, que a mí me lo dicen, ahí vienen estos, a ver qué me van a sembrar, a ver qué me van a golpear,
No, necesitamos que la gente vea a la policía como alguien que le va a servir. No, hay que ver lo que pasó, limpiar la casa, y en ese sentido estoy proponiendo cero impunidad, crear una comisión de investigación para revisar todos los malos manejos del pasado, crear una comisión de auditoría ciudadana como órgano coadyuvante y fortalecer la Fiscalía Anticorrupción para perseguir los delitos y que se juzguen en Coahuila. Escuchábamos al subsecretario Mejía y candidato hoy por parte del Partido del Trabajo, Francisco Labastida. Para terminar con Coahuila, sí, Ricardo Mejía, sí, de alguna forma esta división que ya reconoce Hamlet Almaguer, que ha provocado que el candidato de la alianza vaya arriba. Sin embargo, bueno, el subsecretario, que aparentemente era el designado del presidente López Obrador, sí, pues resulta que no lo fue. ¿Cómo lees esa lectura? ¿Qué lectura le das a esto que ocurrió con el subsecretario de Seguridad y el candidato Guadiana? La pregunta es para mí, para Francisco Labastida. Para ti, Francisco, para Francisco Labastida. Sí. Bueno, yo no tengo el conocimiento de las particularidades de cómo se decidió esto. Yo puedo hablar de las personas, pero no de las razones o de las diferencias que se presentaron entre ellos. No es campo de mi conocimiento y prefiero decirlo con absoluta honestidad. Gracias, Francisco. Hamlet, tú sí nos puedes comentar, por favor, sí, ¿por qué se decantó finalmente y se dejó que esta decisión fuera por esta consulta? Platícanos un poco. Bueno, las encuestas han sido un método de selección de candidaturas en Morena que han tenido muy buenos resultados. Gobernamos 22 de las 32 entidades. Tenemos mayoría en 19 congresos locales, hay mayoría en la Cámara de Diputados, la del Senado pues fue electa desde 2018, gobernamos también 17 ciudades capitales, es decir, hay buenos resultados con la aplicación de este método. Sin duda hay una parte de la población que tiene preferencias por Ricardo Mejía, eso no lo negamos, al contrario, lo reconocemos. Según algunos sondeos oscila entre el 10 y el 15%, y del lado de Armando Guadiana, pues estamos hablando entre el 33 y 38%. Por eso decimos que es clave esta unidad. Ojalá que se tenga desde el PT la generosidad de cerrar filas y apoyar a nuestro candidato Guadiana. Ya se tuvo un primer tramo de la campaña de 30 días, donde la ciudadanía pudo medir a estos tres aspirantes, tanto del PT como del Verde y de Morena. Claramente el aspirante de Morena tiene una mayor preferencia y creo que los tres quieren lo mismo, los tres quieren derrotar al PRI en el Estado, los tres tienen buenas ideas y buenas propuestas sobre la transformación en la entidad, solo que lo quieren de manera diferente. Yo creo que podrían gobernar juntos, yo creo que podrían hacer esta coalición de facto para poder lograr triunfar en las elecciones del 4 de junio, con esa tendencia que sí, reitero, se está logrando en el Estado de México. Morena no le pediría a Guadiana que dejara la candidatura a favor de Mejía. Es que las encuestas son claras. A estas alturas, Mejía tiene más del doble de las preferencias. Perdón, Guadiana tiene más del doble de las preferencias de Mejía. Estamos hablando de entre 33 y 38 contra entre 12 y 16. Entonces, ya falta menos de un mes para las elecciones. Queda claro quién va adelante. Y han tenido este tiempo de prueba, entonces no vería opción para que fuera a la inversa. Oye, ¿y hay tiempo para hacer esa, en un momento que Guadiana, que Mejía dejara, abandonara, renunciara a la candidatura y pudiera de alguna forma hacerse un solo frente? Bueno, legalmente los votos ya no se pueden sumar. Si la ciudadanía vota por PT o por Verde, se van a asignar a ese instituto político.
Pero las coaliciones de facto funcionan, y yo pongo como el ejemplo más claro el caso de San Luis Potosí. Y en su momento recordemos cómo el presidente de la República también, cuando competía por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, recibió el respaldo de Marcelo Ebrard, que declinó por él como aspirante del Partido Centro Democrático, y así se logró vencer al PAN, a Santiago Krill, en la capital de la República. Entonces la izquierda, cuando cierra filas, logra triunfar en las elecciones. Muy bien, cambiamos al Estado de México, si les parece, me parece que es significativo. Vamos a esto. Bueno, en el Estado de México avanzan las campañas de Alejandra del Moral, candidata de la Alianza Va México, y Delfina Gómez, abanderada de Morena. Para el próximo 18 de mayo se calcula el segundo debate, aunque hoy ya dijo que a lo mejor no participa en este segundo debate. El primer debate se realizó el pasado 20 de abril, durante el primer cara a cara entre las dos aspirantes, Alejandra del Moral y Delfina Gómez. Bueno, Alejandra del Moral le reprochó a Delfina Gómez los actos de corrupción conocidos como el diezmo allá en Texcoco, cuando la morenista fue alcalde. Jamás, nunca he sido sancionada en mi desempeño como servidora pública. En cambio tú, Delfina, en 10 años has sido señalada en todas tus responsabilidades, primero como presidenta municipal de Texcoco y después como secretaria de Educación Pública. Delfina, no hay peor acto de corrupción que robarle su dinero a los trabajadores, y eso es lo que tú hiciste. Aquí está. No es algo que diga yo, es algo por lo que ya fuiste juzgada y por lo que fuiste declarada culpable. ¿Con qué cara, con qué calidad moral podemos venir o puedes venir a hablar de combate a la corrupción? ¿Saben quién es Delfina Gómez? Pero esto fue un fallo del tribunal, esto no es una cosa mediática. Si lo analizas, fue un fallo que se hizo efectivamente a un partido, no a una persona. Exacto. Entonces, la multa fue para el partido Morena. Yo creo que ahí es donde empieza el error. Se decía, es que la maestra, por mí no ha pasado nada. Y yo insisto y digo, demuéstrenlo. Pero no se va, porque fíjate, estamos hablando, bueno, el siguiente tema es violencia de género. Bien, esto es el Estado de México y yo tengo una primera pregunta para Francisco Labastida. A ver, el PRI ha gobernado el Estado de México 90 años, Francisco, ¿sí? ¿Cómo ven este escenario los priistas hoy, de alguna forma, en donde el PRI ha sido, digamos, el partido que ha mantenido el poder durante tantos años con un poderoso grupo, con el grupo Atlacomulco? ¿Cómo ve su primer comentario? Bueno, lo que dicen las encuestas es que las encuestas de Morena marcan 20 puntos. Hay otro tipo de encuestas que marcan cerca de 6 o 7 puntos abajo. De cualquier manera, va Morena arriba de lo que va la alianza. Esto no quiere decir que vaya a ser el resultado final. Se dan inversiones en los números, sin lugar a dudas, hay cambios. Me parece que la candidata de la alianza es muy buena, se expresa muy bien, tiene conceptos, tiene propuestas. Yo creo que es mucho mejor que la maestra Delfina. Es mucho mejor, pero reconoces que no le favorecen de alguna forma las simpatías hasta el momento, Francisco. Así es, lo reconozco. Bien. Jaime Almaguer, a ver, platícanos un poco de la maestra Delfina Gómez. Ha sido señalada de los diezmos allá en Texcoco, de alguna forma. Sin embargo, parece que esto no pesa en el Estado de México hasta el momento. ¿Cómo vas viendo a tu candidata, a la candidata Delfina Gómez, frente a la candidata del Moral? Pues primero decirte que qué bueno que los dos coincidamos en lo que señalan las encuestas, en reconocer que en el estado de Coahuila, por la división
va algunos puntos arriba el PRI y que en el Estado de México va arriba Morena. Pero no son solo las encuestas de Morena, como dice el señor Francisco, al revés. Las encuestas de diarios que tienen una tendencia conservadora, que tienen una tendencia, una línea editorial de derecha como Reforma, pues señalan una ventaja de más de 15 puntos. Por eso nosotros estamos hablando de un margen cercano a los 20 puntos porcentuales en promedio. Decirte que he tenido la oportunidad de acompañar a Delfina, a la maestra Delfina, nuestra querida maestra Delfina, en sus actos de campaña en los últimos domingos. Hemos estado con ella en Nezahualcóyotl, en Chimalhuacán, en Coacalco, en Ecatepec, y claro, hay un evidente respaldo de la ciudadanía a la maestra Delfina. El oriente del Estado de México está abandonado, donde también se ubica Texcoco. Hay un reclamo generalizado por la falta de servicios, de hospitales. Los gobiernos del PRI en la entidad se dedicaron solamente a utilizar los recursos para beneficiar a ciertos sectores de la política y el empresariado local, y el inmenso presupuesto del Estado de México, que es cercano a los 300,000 millones de pesos al año, no ha sido útil para poder cerrar la brecha de pobreza, de marginalidad, de carencia de servicios, especialmente de salud en el Estado de México. Estos señalamientos a la maestra no le han afectado, por el contrario, la han reforzado. La encuesta del Reforma se establece que después del debate la maestra Delfina creció 2 puntos porcentuales en las preferencias, y esto se da porque tuvimos un debate que fue moderado de manera parcial. Yo aquí te quiero agradecer y te quiero felicitar porque nos has brindado en igualdad de oportunidades el tiempo y el uso de la voz. Sin embargo, en el caso del debate del Estado de México, nosotros contabilizamos, Raúl, 9 interrupciones de la moderadora Ordorica hacia la maestra Delfina. Esto ya forma parte de una queja que se presentó ante el OPLE, el Instituto Electoral del Estado de México, que se turna al Tribunal Electoral del Estado para su resolución en modo de procedimiento administrativo sancionador y que es revisable en segunda instancia por la Sala Superior. Lo señalamos también porque nos toca estar como representantes en el Consejo General del INE, lo señalamos también en la última sesión del Consejo General, y hoy el posicionamiento de Morena se funda en exigir que tengamos piso parejo y un debate, una moderación justa, y ya se ha planteado alternativas o propuestas para tener esta moderación equilibrada, Raúl. Bien, Francisco Labastida, ¿tuviste alguna inclinación en los debates? Delfina, de alguna forma, hoy señaló que posiblemente ya no participará en el segundo debate. Muchas veces la postura que toman los que van arriba en las encuestas, cuidarse, no exponerse, pero de alguna forma, ¿crees que las cosas puedan cambiar de acuerdo a lo que hoy se percibe, Francisco Labastida? Hay un elemento que lo puede cambiar, que es el porcentaje de indecisos, que anda cerca del 20%. Usualmente, por eso son indecisos, porque no han definido todavía por quién van a votar, pero ellos pueden alterar la ventaja que hoy tiene la maestra Delfina, y lo pueden alterar a favor de la candidata de la alianza. Muy bien, entonces sientes que los indecisos forman una parte todavía de personas que están indecisas. Si me permiten ir a una breve pausa y regresamos a la parte final de este análisis de las elecciones de Coahuila y el Estado de México. 2 minutos, por favor. Estamos en Voto por México, ya previo a la elección del Estado de México y del Estado de Coahuila. Ya hemos comentado, estamos escuchando este análisis, este debate con Francisco Labastida, representando, digamos, al PRI y al PAN y al PRD, y por otro lado también a Hamlet Almaguer, que viene representando a Morena y a sus partidos, a los aliados, aunque el caso de Coahuila ya lo tocamos. Sí, aquí en Mega Noticias hemos platicado con los aspirantes, en este
este caso con precisamente Alejandra del Moral, que es la candidata de la Alianza al Estado de México. Esto fue parte de lo que nos dijo. ¿Vas a alcanzar a Delfina? Absolutamente. ¿Morena no es invencible? No es invencible. Le ganamos en el 17, le ganamos en el 21 por más de 500,000 de votos esta coalición y le vamos a volver a ganar en el 23. Esto requiere, Paco, son retos que requieren mucha disciplina, mucha concentración, un gran compromiso con la entidad y con su gente y tener clara la meta, que no es, nosotros no queremos enquistar una ideología política, nosotros queremos el progreso, empleos, desarrollo social, desarrollo económico en el Estado para las familias mexiquenses. Tenemos que trabajar con la ciudadanía, no lo puedo hacer sola, yo no hago magia, hago políticas públicas que nos permitan darle a la sociedad y a la ciudadanía una oportunidad de mejora en lo que más lo necesitan, pero eso lo tenemos que construir juntos. En el tema de transporte público, pasa también por seguridad pública y viceversa. Así es que es muy importante el tema de violencia de género, que será un tema que atacaré de manera frontal, que tomaré como un tema personal. Yo no le voy a dar la vuelta a este tema. Es viable, se puede solucionar y podemos llegar a 0 feminicidios en el Estado y 0 impunidad. Esa es la solución. ¿Por qué creerle a Alejandra del Moral? Insisto, yo no hago magia, yo no voy a decirte, oye, pues fíjate que voy a llegar y en un mes se va a acabar la inseguridad y no, hay mucho que hacer y el gran reto es cómo hacemos que la ciudadanía se involucre en la solución. La frase de esta campaña decidimos que fuera unir es resolver. Si unimos talentos, si unimos esfuerzos, vamos a poder solucionar los problemas. ¿Podríamos esperar el 5 de junio un conflicto postelectoral? De nuestra parte no, yo espero que de la contraparte tampoco, porque ha sido una contienda absolutamente equitativa. Y también en Mega Noticias del Estado de México platicamos, Claudia Rodríguez, mi compañera, platicó con la abanderada de la coalición Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez Álvarez. Esto fue algo de lo que nos dijo. Pero, por ejemplo, en lo que se refiere a Ecatepec, Chicoloapan, Chimalhuacán, que es Valle de Chalco, pues sí son más, pero Naucalpan, la cuestión de lo que es el transporte, lo que es la cuestión de robo, de homicidios. Pero hay casos, por ejemplo, me preocupa que también Ecatzingo, por ejemplo, un número muy alto de robo de ganado, bueno, de borreguitos y de chivitos, pero también, ¿sabes qué? Mucha situación de violencia hacia la mujer. Asegurar la seguridad de aquellos que lo que quieren es que no les roben su bolso o que no les roben en lo que es la cuestión de medios de transporte, y el otro es ya la cuestión de vandalización de otro tipo. Y ahí yo creo que lo que se necesita mucho, bueno, en las dos lo que se necesita mucho es el trabajo de inteligencia, que a pesar de todo lo que han dicho, la gente todavía confía en la maestra Delfina. Yo les agradezco mucho y eso me hace tener un doble compromiso. No ha mermado afortunadamente en lo que es la preferencia. Bien, ahí tiene usted las voces de Alejandra del Moral y también de Delfina Gómez. Y termino con esta mesa de análisis, esta mesa de debate con Francisco Labastida y Hamlet Almaguer. Sí, Francisco Labastida, te pregunto, sí, perdón, Hamlet Almaguer, discúlpame, estamos recuperando, se cortó la señal con Francisco Labastida, pero te lo pregunto, ¿se puede considerar que esta elección del Estado de México, sí, es como una elección primaria de lo que va a suceder en el 2024? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es algo muy similar a lo que nuestro país vivió en el año 2000. Estaba aquí con nosotros el señor Francisco Labastida, que perdió la presidencia de la República a pesar del financiamiento irregular del Pemex Gate por más de 1,000 millones de pesos. Entonces, lo que nosotros vamos a estar muy vigilantes de que no llegue recurso del gobierno del Estado de financiamiento ilícito, y comentarte que existe la misma molestia, el mismo cansancio entre el electorado del Estado de México que existió en ese año sobre el gobierno federal, sobre el gobierno de la República, y lo que la ciudadanía, el pueblo del Estado de México ansían es un cambio. Va a haber un castigo al PRI, no les va a bastar con su alianza
con el PAN y lo que queda del PRD, que van a perder el registro en 2024. Y nosotros estamos muy cómodos, muy contentos con la campaña que ha hecho la maestra Delfina. Nos parece que la ventaja es irreversible, va más allá de 2 dígitos. Y lo que encontramos ahora, bueno, pues es este esfuerzo por cuidar el voto, invitar a los ciudadanos a que salgan a votar ese día, que no se queden en sus casas y a que voten por este cambio para que tengamos una transformación en el Estado de México. Por supuesto, también la maestra Delfina ha hecho propuestas que son muy importantes. Yo creo que los residentes del Estado de México notan la diferencia en la calidad de los servicios, en la seguridad que existe en la Ciudad de México, y cómo todo pues tiene una debacle o un déficit en el Estado de México, salvo en los municipios que están gobernados por Morena. Entonces, la ciudadanía va a lograr tener esta aspiración de la transformación. Nosotros vamos a estar acompañando este proceso desde el Consejo General del INE en la representación de Morena. Le deseamos todo el éxito a nuestra candidata. Vimos en el primer debate esta parcialidad. Yo creo que si va a existir la misma parcialidad en el segundo debate no tiene ningún sentido asistir, y por esa razón pues la estamos respaldando en estas decisiones. Mientras tanto, los eventos van muy bien. Me parece que este fin de semana va a estar en San Salvador Atenco, que va a estar por ahí también el compañero Noroña para apoyarla. Y el llamado que ha hecho Mario Delgado a las corcholatas, a la doctora Sheinbaum, al canciller Marcelo Ebrard, al secretario de Gobernación Adán Augusto, que también colaboren y apoyen a la maestra Delfina, Raúl. Sí, que es importante. Oye, déjame, muchas veces los que saben de esto de elecciones, Hamlet, siempre dicen es que gana el que tiene la estructura, ¿sí? Más que las simpatías y la conexión que hay con candidatos, que entiendo que hay las excepciones, como el caso 2018, en donde había una conexión de mucha gente con el candidato López Obrador en ese entonces, ¿sí? Muchas veces se ganan las elecciones a través de quien tiene la estructura. Morena, a pesar de su juventud, sí, cómo ha venido penetrando en esta parte de la estructura en el Estado de México, que lo sabemos, era pues un territorio del PRI. Bueno, lo primero es cubrir las casillas, que tenga una adecuada representación, porque si tenemos presencia en todas las mesas va a ser muy difícil que nos hagan fraude. Aquí veo también en los eventos un respaldo impresionante del magisterio del Estado de México. Hay una constante en las proclamas de maestros con Delfina, maestros con Delfina, y veo ese compromiso también en las calles. Los ciudadanos están muy involucrados en la elección, hay que seguir difundiendo, hay que seguir invitando a que participen. Y nos parece que lo que quieran hacer del otro lado, todas las mañas que usualmente utiliza el PRI, y el caso más evidente está en lo que ocurrió en el año 2000 con Pemex Gate, no van a ser suficientes cuando hay un ánimo de transformación como el que existe en el Estado de México. Sin embargo, no estamos en falsa confianza, Raúl. Sabemos que precisamente por esta práctica que han utilizado durante décadas, pues tienen controles férreos sobre los ciudadanos. Nosotros lo que queremos es que los dejen votar en plena libertad, que tampoco mientan porque están diciendo que si gana la maestra Delfina se va a acabar el apoyo de la tarjeta rosa que distribuye el gobierno del Estado de México. Al contrario, la maestra Delfina ya ha dicho no solamente que lo va a conservar, sino que lo va a mejorar y lo va a generalizar, porque Morena tiene por determinación llevar estos derechos sociales no solamente en la rama administrativa como un programa, sino llevarlos a la ley, que queden establecidos en la legislación como un derecho para las y los ciudadanos. La maestra Delfina también se ha estado enfocando en los temas de salud, de movilidad y de agua, y me parece que esto va a ser muy importante para triunfar en la elección del 4 de junio, Raúl. Bien, nos está escuchando Francisco Labastida, vía telefónica, perdimos su señal de video, pero yo quisiera escuchar su comentario. A ver, dice Hamlet Almaguer que el PRI va a utilizar todas las antimañas que han hecho a través del tiempo. A ver, Francisco Labastida, platícanos cómo está la estructura del PRI, del PAN y del PRD para la elección del 4 de junio. Hacer un trabajo que les permita
captar la mayor cantidad de votos. Quisiera agregar algo como comentario. Están planteando el señor Hamlet que pareciera ser que el mundo ideal es el que él representa. Yo tengo la absoluta seguridad de que el gobierno del señor López Obrador ha sido un total fracaso. ¿En qué ha sido un fracaso? En pobreza. Hay más de 2 millones de gentes, según las cifras oficiales de Coneval y del INEGI, más de 2 millones de gentes en pobreza extrema. ¿En qué ha sido un fracaso? Ha sido un fracaso en seguridad. Ocurre que hay cerca de 45,000 homicidios al año en promedio en los 4 años pasados. Si le agregamos a los homicidios el número de desaparecidos. Hay 9,700 desaparecidos por año, que si se los agregamos nos da un total de 45,000 homicidios por año. Es el periodo más crítico, más terrible. Y lo trágico es que para realizar las obras faraónicas como el aeropuerto, el Dos Bocas y el Tren Maya, le han quitado dinero precisamente a lo que él se queja que está mal: a salud, a educación e incluso a seguridad pública. Están destruyendo al Estado mexicano. Eso es lo que están haciendo. Oye, pero si es así con estos datos duros que de alguna forma nos estás dando, ¿por qué la gente sigue apoyando, Francisco Labastida, sigue apoyando de alguna forma a Morena en esto, ¿no? Con los datos de educación, con los datos de pobreza, con los datos de violencia. Yo creo que tiene una extraordinaria habilidad el presidente para tener una posverdad y tiene una comunicación muy ágil, muy fluida, que le permite decir cosas que no son ciertas. Miente con frecuencia, yo diría que miente regularmente, según, digamos, fuentes internacionales, supera inclusive a Trump en el número de mentiras que dice por día. Francisco, gracias. Oye, Raúl. Terminamos con un comentario, último comentario, desde luego, con Hamlet, contigo, por favor, sobre estos temas. Pues decirle al señor Labastida que los desaparecidos, la crisis de desaparecidos en este país, está enfocada particularmente en 5 entidades. Y una de ellas es el Estado de México, que también tiene una crisis de feminicidios. Otra es mi entidad natal, Jalisco. Otra es el estado de Guanajuato, donde tenemos masacres recurrentes. Y las 3 entidades están gobernadas por la oposición, no por gobiernos de Morena. Nosotros podremos lograr seguridad y bienestar para la ciudadanía, podemos lograr la transformación de las entidades cuando la ciudadanía nos da esa confianza. Decirte también que ya se va la vieja política, ya se van las mañas del PRI, ya se va la estructura que han utilizado durante décadas para tener oprimida a la población, y van a llegar las libertades y los derechos al Estado de México. De la mano de la maestra Delfina vamos a triunfar, y la debacle que va a sufrir el PRI solamente es comparable a la que sufrió el señor Labastida y su partido cuando perdieron la presidencia de la República en el año 2000. Yo creo que debería estar contento porque ya no va a ir solo en estas páginas trágicas del PRI, ya va a tener un ejercicio comparable. Quedará en la memoria el día que perdieron la presidencia de la República y el día que perdieron la gubernatura del Estado de México. Bien, Almaguer, te agradezco mucho también, Francisco Labastida, muchas gracias por su participación en este programa de Voto por México, y seguiremos solicitando sus puntos de vista, su análisis en las siguientes semanas. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a la última parte de este programa Voto por México de Mega Noticias.
Estamos en Voto por México de Mega Noticias y este programa que lo va a ver usted a estas horas, los jueves a las 6 de la tarde y con su repetición para que tenga usted una visión completa de cómo va la jornada electoral en estas dos entidades que el próximo 4 de junio va a convocar a los ciudadanos de esas dos entidades a esta elección. Sí, ¿qué dicen las encuestas? A veces referimos las encuestas como, digamos, unas fotografías del momento, ¿sí? Y le presentamos a usted estas que de alguna forma ha venido presentando Polls.mx, que es una reunión, es una síntesis de muchas encuestas y que ellos la sintetizan de esta forma. Ahí lo ve usted, esto es el Estado de México, Delfina Gómez con un 56%, mientras que Alejandra del Moral tiene un 43%, y bueno, aquí también sería importante ver el porcentaje de indecisos. Hay que recordar que MC decidió no participar en una decisión que fue muy cuestionada, sí, por ser el objetivo de un partido político el de participar. Esto es el Estado de México, pero también en Coahuila. En Coahuila también las encuestas que nos da a conocer Polls.mx pues marcan una clara ventaja de Manolo Jiménez Salinas de la Alianza con un 48%. Nos decía hace un rato el representante de Morena, Almaguer, sí, que bueno, la división que se da entre Morena y el PT, bueno, le da la ventaja a Manolo Jiménez. Sin embargo, bueno, ahí tiene usted los datos, ahí tiene usted la información. Sí, Ricardo Mejía, que era el subsecretario de Seguridad, un 17%, y Armando Guadiana, sí, un 27%. Sí, Marco Baños, un especialista en cuestiones electorales en el país, exconsejero del INE y actualmente catedrático de la Universidad Panamericana y también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Marco, te saludo, ¿cómo estás? Raúl, qué gusto saludarte y un saludo muy afectuoso a todo el auditorio. ¿Cómo vas viendo esto? ¿Cómo vas viendo estas dos campañas en el estado de Coahuila y en el Estado de México? Un primer comentario. Mira, primero te felicito, qué gran programa, que se puedan contrastar los puntos de vista de representantes de las dos corrientes fuertes que están participando en ambas elecciones. Yo lo estoy viendo de la siguiente manera. Primero, pues hay una contienda muy fuerte en el Estado de México. El primer debate movió de manera muy ligera los números de las encuestas, hay que decirlo con toda claridad, pero incluso en algunas de las encuestas la profesora Delfina fue quien parece haber ganado el primer debate, aunque la gente en general acepta que Alejandra del Moral pues formula sus propuestas, que tiene una idea muy clara de la problemática del Estado de México. También se dijo eso de la propia maestra Delfina. Y al final de cuentas el problema, me parece, en esa entidad federativa es la marca que está impulsando la candidatura de Alejandra del Moral. Ella tiene que enfrentar el desgaste de más de 100 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, y donde además el precedente que tenemos con las otras elecciones locales, por ejemplo, el año pasado en las 6 entidades federativas donde hubo elecciones, pues la gente quiere un cambio finalmente, no es necesariamente que esté comprometida a lo mejor con una posición política específica, al menos no el bloque de los electores de la clase media alta, que sí se ha movilizado en la defensa de las instituciones electorales, que creo que va a ser un componente muy importante en las votaciones, porque estamos todavía a poco menos de un mes de que concluyan las campañas electorales y venga el 4 de junio para las elecciones, pero en el Estado de México concretamente falta ver cuál va a ser el papel, el rol específico, la manera en que van a votar esas clases medias que se movilizaron en noviembre y en febrero para la defensa de la institucionalidad democrática, pero que me da la impresión están teniendo algún ajuste en lo que va a ser su participación concretamente en el Estado de México. En el caso de Coahuila, yo coincido con lo que dicen diversos analistas. Me parece a mí que la decisión que se dio en la candidatura de Morena sí está marcando una diferencia muy importante, y los alrededor de 21 puntos que tiene Manolo Jiménez obedecen a dos factores. Quizá uno es el de la división de Morena, pero también hay que reconocer que el trabajo que hizo el gobierno priista de Miguel Riquelme
pues ha sido un gobierno, me parece a mí, exitoso en lo que cabe con todas las problemáticas que enfrentan las entidades federativas el día de hoy por la falta de los presupuestos, porque el crimen organizado se ha incrementado de manera sensible, exactamente, y luego problemas locales como fue el tema de las minas de carbón, estas cuestiones que, pues sí, de alguna manera afectan a Guadiana, pero más al gobierno de la entidad federativa. Entonces, yo creo que ahí, al final de cuentas, la ventaja que pareciera ya irreversible en favor de Manolo Jiménez es una ventaja que me parece obedece sí al tema de la fractura, de la división que tiene Morena, pero también al hecho de que el gobierno de Coahuila actualmente tiene cierta aceptación. Entonces vamos a ver un desenlace muy, muy interesante. Ojalá que la profesora Delfina vaya al segundo de los debates, porque pues tiene una ventaja, digamos, en términos de los ejercicios demoscópicos ya amplia, y ha amagado, incluso en el primero amagó con no ir. Ojalá que eso no se concrete, porque al final pues no le fue mal en el primero de los debates. Creo que tuvo oportunidad de presentar también sus propuestas. Me parece que fue un poquito fuerte la crítica a Ana Paula Ordorica, que en mi opinión hizo una buena conducción, y creo que Alejandra del Moral pues también tuvo su oportunidad para poder confrontar las ideas. Pero vamos a ver, estamos hablando de que se van a movilizar alrededor de 15 millones de electores en las dos entidades, 12.6 concretamente en el Estado de México, y creo aquí, Raúl, que sí está el dilema de saber ¿qué va a suceder si el PRI llega a perder la elección del Estado de México? Porque sí, los dirigentes de los partidos y voces muy relevantes de los partidos políticos han dicho que se ha ganado la presidencia de la República sin haberse ganado previamente el Estado de México, pero a mí me parece que el entorno es muy distinto a lo que pasó con Fox, a lo que pasó con el propio López Obrador, que ganó la presidencia de una manera contundente, pero no ganó el Estado de México, pero sí tuvo casi 5 millones de votos en el puro Estado de México. Es decir, sí me parece que es un tema para el PRI. Yo en lo personal creo que si el PRI pierde el Estado de México, está en un gravísimo riesgo de convertirse en un partido testimonial y que no va a tener tampoco mucha capacidad de poder cumplir esos acuerdos que hicieron hace algunos meses con la dirigencia del PAN para que ellos decidan las candidaturas de Coahuila y del Estado de México, y el PAN la nacional y la de la Ciudad de México. Entonces, me parece que quedaría en cierta desventaja el PRI en eso, y vuelvo a repetir, si tú no tienes el Estado de México, una entidad que históricamente ha sido el bastión más importante en términos no solamente electorales, sino políticos, porque muchos de los principales cuadros que el PRI ha tenido en cargos públicos importantes, incluida la presidencia de Enrique Peña, pues vienen del grupo Atlacomulco. Entonces yo creo que sí es un tema muy, muy delicado esto que va a ocurrir en el Estado de México para el PRI concretamente. Me quedo con muchas más ganas de seguir platicando contigo, Marco, sobre esto y tu visión de si es una primaria o no, pero espero que tengamos oportunidad en los siguientes programas de Voto por México de abordar estos temas. Gracias, Marco. Será un placer, Raúl, te felicito y muchas gracias. Un saludo muy afectuoso a todo tu auditorio. Gracias. Abrazo, gracias. Este fue el programa Voto por México. Lo esperamos la próxima semana, jueves 6 de la tarde.